El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En varios documentos del Concilio Vaticano II, partiendo de la misma Lumen Gentium, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, algunos decretos y algunas constituciones, si no lo recuerdo bien, pero en varios documentos del Concilio Vaticano II, la Iglesia es muy firme en sostener que todo ser humano se encuentra capacitado y dotado con las cualidades suficientes para poder conocer a Dios. Y no solamente conocerlo a Él y llegar a la certeza de que existe, sino que también en todo ser humano se encuentra la posibilidad de saber que Dios es el único y que se le debe adorar. Es algo que con mucha valentía, con mucha firmeza, con mucho amor, pero también con mucha vehemencia y contundencia, la Iglesia no ha cesado de anunciar y de advertir. Hoy lo hemos precisamente demostrado en la palabra del Señor, como San Pablo sin temor, como San Pablo sin dejarse llevar por ningún tipo de prejuicio relativista, acomodado, con tanta valentía se pone allí ante los atenienses, hombres ilustrados, dotados de todas las capacidades intelectuales, para anunciarles no solamente a Dios, a quien ellos de cierto modo ya buscan de manera confusa, opaca, pero aprovecha este sentido natural de la religión que tienen estos hombres para comunicarles y enseñarles, hablarles de que en quien ellos tienen este sentido sobrenatural religioso, este ser trascendente, es Dios quien lo ha creado todo, quien lo ha hecho todo, quien es el dueño absolutamente de todos, incluso con una afirmación muy fuerte de San Pablo: ese Dios desconocido al que ustedes incluso adoran y están representando en imágenes humanas o materiales, ese Dios no está lejos de nosotros. Aquí llega San Pablo con una afirmación muy tremenda. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y este Dios no necesita moradas materiales. A este Dios no le hace falta nada, absolutamente nada, ni depende de ninguna fuerza humana o material. Por eso el Señor en algún momento
rechaza a través de los profetas incluso algunos santuarios que él había permitido para que se le adorase y que los padres del pueblo de Israel, los patriarcas, habían delegado en esos lugares como lugares auténticos de culto a Dios. Con los profetas, Dios dice que los va a destruir porque no son agradables a Él. Porque terminaron absolutizando estos lugares que habían sido destinados para que el hombre llegara a descubrir esa presencia de Dios en el corazón. ¿Qué hicieron los israelitas? Terminaron abocándose hacia afuera y convirtiendo de aquello material a un Dios, atribuyéndole todas las características de un Dios tierno, de un Dios consolador, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, a una obra material. Hasta los judíos cayeron en idolatría. Y es el problema cuando nosotros comenzamos a absolutizar lugares como si ellos fueran Dios. Es cierto que estos edificios religiosos, muchos de ellos son maravillosos, otros ya están corrompidos por la desacralización y de arte religioso no tienen absolutamente nada. Lamentablemente, el arte religioso hoy se ha corrompido mucho. Esos bellos templos construidos para manifestarnos de manera tenue, de manera imperfecta, pero que nos dejaban ver en su belleza y en su sublimidad algo muy pequeño de la belleza y majestuosidad de Dios, hoy están siendo convertidos en museos. Basta ir a Europa. Mucha gente que va a un turismo religioso va precisamente a eso, a contemplar estas obras majestuosas como museos, porque cada vez están perdiendo más el sentido sacro de la finalidad con el que fueron construidos, que fue hablarnos de la belleza, de la majestad y de la sublimidad de Dios, para que el corazón humano terminara enamorándose de Dios, no apegándose a lo material. Pero lamentablemente la corrupción en el corazón humano hoy es muy alta, incluso de muchos creyentes. Y esto no nos debe escandalizar a nosotros, que dentro de la iglesia haya gente que se haya paganizado y que se haya convertido en idólatra, porque eso pasó también en el pueblo judío. Por eso San Pablo se indigna, y eso que aquí no son los judíos, llega indignado porque son los paganos que tienen una cantidad de ídolos, y se indigna ante esto. Y por eso el afán de ir a ellos a enseñarles, a comunicarles que esos altares o que eso que tienen a un Dios desconocido es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nos ha salvado, el Dios que lo ha creado todo. Y San Pablo no tiene ningún prejuicio en ir a comunicarles esto. Venga, pero no, San Pablo, hay que entrar con lo de ellos, ¿sí? Y salir con lo suyo. No, él entra de una. Miren, este Dios es el que lo ha creado todo, es este, y en él vivimos, nos movemos y existimos. Y enseguida es mucho más atrevido el discurso de San Pablo. Dice que de este Dios, dice que al no tomar cuenta de la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan a Él. Miren, es increíble hoy y da tristeza que dentro de la iglesia el discurso evangelizador no traiga llamado a la conversión. Que muchas veces dentro de la iglesia haya gente que se dedique a hacer uso de los dones del Señor para tener contenta a la gente, así sea en el pecado. No es la esencia del discurso de San Pablo ni de los apóstoles en esa primitiva comunidad cristiana, en esas primeras etapas de la iglesia naciente.
¿Cuántas veces la gente llega a eventos, actividades, a retiros espirituales a buscar milagros? ¿Y cuántas veces predicadores, instrumentos nos prestamos para eso, para ser milagreros, sin el llamado a la conversión? Cristo así lo hizo. Cristo no tuvo ningún prejuicio en decirles con amor y misericordia a quienes se acercaban a Él, de llamarlos a la conversión. Y a quienes comenzaban a buscarlo les advertía que tuvieran cuidado de no volver a caer en el pecado. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos convirtamos a Él. Dios no quiere que ninguno de nosotros siga en el pecado. Dios no quiere, y no es voluntad de Dios, que ningún cristiano católico esté pecando y rezando. Esa no es voluntad de Dios. Dios quiere, su voluntad, su querer, aquí lo dice la Sagrada Escritura, es que todos vivamos convertidos a Él. Que nuestra opción radical sea el Señor. Esa es su voluntad. Es más, el libro del Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, a una de ellas le dice el Señor que está a punto de vomitarla, porque es tibia. ¿Y quién es el tibio? El que cree que rezando y pecando hace mucho. Se hace un daño grandísimo y pone en peligro su salvación. O frío o caliente. Por ser tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y aquí San Pablo le está diciendo a los atenienses, esta gente distinguida, conviértanse, porque esa es la voluntad de Dios. Porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia. Y eso puede suceder en cualquier momento. Y ahí no nos vale decir, Señor, es que yo no sabía, ayer lo advertimos. Porque una ignorancia afectada se hace culposa. Porque absolutamente todos, nadie sin reserva, todos estamos posibilitados para conocer al Señor. Así no nos lo prediquen, así no nos lo anuncien. Hay una fuerza en el interior de cada persona que le evidencia la verdad frente al bien y frente al mal. Y eso lo siento interiormente. ¿Ustedes creen que por qué la gente anda en un desasosiego y en un desespero? Porque anda en una incoherencia interna de vida. Y todas las incoherencias internas, esas peleas, esas batallas, es por una resistencia a la verdad, al amor de Dios. Todos estamos todos. Así no nos prediquen el Evangelio, así no nos lo anuncien. El Concilio Vaticano II en esto es muy clarísimo. Hay un documento que habla en el concilio de la dignidad de la persona y precisamente habla de esto, cómo todos los seres humanos están capacitados y estamos capacitados para conocer la verdad, que no la busquemos o no vivamos conforme a ella o no demos testimonio de ella, ese es otro cuento, sí. Pues del cual tendremos que darle razón al Señor el día del juicio, pues porque todos vamos a terminar, todos, ricos, pobres, niños, jóvenes, ancianos, todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, cardenales, papas, todos. A todos vamos a estar ante un mismo juicio. Y ahí no se vale, como lo advierte el Señor, 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 en tu nombre predicamos. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre... No los conozco. No los conozco. Son palabras de nuestro Señor en el Evangelio.
A nosotros solamente nos sirve la coherencia ante Dios, la coherencia interior. Señor, pero vea, yo llevaba mi medalla, mi escapulario, Señor, mi rosario. Yo siempre me vestía con camisetas religiosas, con atuendos religiosos, Señor. Llevaba mi mantillita, todo. Señor, iba todos los días a misa. ¿Y la conversión? ¿Verdaderamente te convertiste de corazón? Porque esa es la voluntad del Padre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los sacerdotes, Señor, pero yo confesé multitudes. ¿Hiciste mi voluntad? Señor, pero fueron multitudes las que yo atendí. ¿Hiciste mi voluntad? ¿Te convertiste? ¿Me buscaste de corazón? Porque eso de confesar no es tarea tuya, es mía. Y eso de perdonar pecados no es tarea tuya, es mía en ti. Yo te escogí como un instrumento para ir, para moverme. Es que lo de confesar y perdonar pecados es función del mismo Cristo. Eso no es mérito nuestro. Eso es mérito de Cristo, solo de Cristo. Solo Él. ¿Te convertiste de corazón? El Señor nos va a preguntar eso. Ay, Señor, pero yo no sabía que era así. Tú sí lo sabías. Porque yo te lo puse en el corazón muchas veces. ¿Que no quisiste hacer caso a eso? Te mandé profetas para que te lo dijeran. Te mandé luces. Que te hubieras resistido a eso por la dureza de corazón, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Y por eso San Pablo no tiene reserva en hacer un llamado a la conversión. Miren, dentro de la iglesia a todos, de una manera general, nos sofoca mucho la verdad. Y a nosotros los sacerdotes sí que es cierto. Que alguien nos diga, a los sacerdotes, que no estamos obrando de acuerdo a la voluntad del Señor, ¡ay, Dios! Agárrese. Y a los religiosos y a las religiosas, Dios mío, porque a veces parece que llevar una insignia externa es como si lleváramos un poder, y lo que dice tanto el Papa Francisco, cuando ocurrió lo de abusos sexuales a menores, el Papa Francisco dijo algo muy sabio y muy profundo. Dijo que antes del abuso sexual, antes de eso ocurría un abuso de poder. Porque cuando alguien administra arbitrariamente, no en el orden de la voluntad del Señor, los dones que Dios le ha confiado, pues comete un abuso. Y en la vida sacerdotal, religiosa, los laicos nos puede pasar y somos tentados a eso. De hecho pasa. Y dice el Papa Francisco, y antes del abuso de poder hay otro abuso peor, que es el abuso de la conciencia. Comenzar a llamar mal al bien y llamar bien al mal. Y muestras de ello, así nos guste, ¿qué hacemos? Es la verdad. Muestra de ello en Colombia, un país supuestamente católico. Millones de católicos optaron por el mal, porque era menor, pero fue una opción. Primero algo irracional, inhumano. Eso es inhumano, eso no tiene lógica. Humanamente hablando. Por lo menos estos atenienses son gente respetuosa, sí. A San Pablo le indigna es que estén cayendo en la idolatría. Los griegos se distinguían muchos por eso, por buscar el bien, la virtud. Pero hasta sacerdotes y todo en eso, hasta pastores de la iglesia. Yo no sé a quién le cabe en la cabeza. Yo no sé, o sea, esto está tan irracional y tan instintivo
tan animal, pues yo no sé cómo le cabe a la gente que el mal pueda ser una opción para una persona. La mamá, yo me imagino, a estos que hicieron esto, me imagino una mamá diciéndole a un hijo, mijito, vea, ¿sabe qué? Fume marihuana, pero no fume mucha, ¿sí? Fume poquita. Lo grave es que usted fume demasiada, ¿sí? Mijito, emborráchese, pero no tome mucho. Tome poquito, tome lo menor que pueda, ¿sí? Lo grave es que tome demasiado, ¿sí? Se puede tomar un cuartico, ¿sí? De aguardiente o de tequila o de... ¿sí? Aborte, pero no aborte mucho, ¿sí? Solamente unos cuantos, ¿sí? Solamente unos cuantos, ¿sí? Cásese con otro hombre diciéndole una mamá o su hijo, cásese con otro hombre, ¿sí? Pero que no vayan a aumentar la gravedad, ¿sí? Pero cásese, mejor que se casen unos cuantos, ¿sí? Pero no todos. Supongamos una familia donde son 5 hombres, ¿sí? Entonces le dice a la mamá, con uno solo que se case con otro hombre, los otros no. De los 5 hombres, uno puede escoger como pareja a otro hombre. Los otros 5 no, los otros 4 no, para que no sea mucho el daño, ¿sí? Eso pasó en Colombia. Pero ¿saben qué es lo más grave de todo? Que todavía hay gente obstinada, católicos, pues están muy mal. Y nos toca orar, pobres almas, de grupos religiosos, movimientos laicales, directores de movimientos laicales. Están muy graves. ¿Saben qué es lo más grave, lo más terrible de todo esto? Que es una ignorancia afectada y se hace culpable, no lo digo yo, lo dice la Iglesia en el magisterio. Basta leer los documentos del concilio, Gaudium et Spes, la Veritatis Splendor, y hay una cantidad de documentos, ¿sí? Documento Dominus Vivificante de San Juan Pablo II que habla de la conciencia, Penitencia y Reconciliación que habla de la confesión y de los temas de conciencia. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que estos católicos siguen campantes por ahí y siguen defendiendo esto. ¿Cuánta misericordia tenemos que pedir al Señor por esto? Y que a uno le digan, sí se puede elegir el mal. Válgame Dios. O sea, yo los invito a ustedes, hermanos, y a todos los que escuchan esta homilía, que por unos minutos se detengan a pensar solo racionalmente, de manera pacífica y serena, si el mal es una elección posible en la vida humana. Dios lo tolera, nunca lo quiere. Lo toleró porque nos ama y busca la forma de sacarnos de ahí, sí, de sacarnos, y por eso tolera, nunca lo ha querido. Nunca Dios nos ha invitado a él, jamás, eso es una mentira. Y ahí se da cuenta uno cómo está de ofuscada la inteligencia humana, cómo está de desconvertida la inteligencia humana, cómo está de oscurecida la inteligencia humana en tantos católicos. Porque eso solamente se le puede ocurrir a una persona que esté viciada intelectualmente. Es una ignorancia, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte, esto lo pueden encontrar ahí cuando nos habla precisamente del catecismo de la vida moral, la conducta moral en la Iglesia, porque esto no es mío. Esto está en la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Incluso ahí trae todos los documentos del magisterio de la Iglesia, los fundamentos bíblicos, ahí los trae la tercera parte. Porque es que nuestro criterio moral no puede estar basado en lo que digan unos cuantos, en el consenso de unos cuantos católicos porque tengan poder económico o porque tengan poderes, qué sé yo, políticos o porque tengan, sí, poderes cuantitativos, no. A nosotros nos toca elegir los criterios de la verdad
que son los del Evangelio y los de la Iglesia. Y por eso es tan liberador el Evangelio, tan bello el Señor. Es que es hermoso, como nos dice hoy. No les he dicho todo, sí. Aún tengo muchas cosas por decirles, pero todavía no. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los conducirá a la verdad completa. ¿Quién es el que nos mete dentro de esta libertad de la conciencia, dentro de esta paz de la conciencia? El Espíritu del Señor, que nos va guiando y nos va diciendo, vea, por aquí no hagan caso de estas cosas, no escuchen esto no es, la verdad es esta. Y Él es el testigo, el testimonio del Padre y del Hijo en nuestro interior. Gracias a Dios no dependemos, por la esencia misma de la vida cristiana, no dependemos de lo externo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si tenemos recta nuestra intención, en una búsqueda recta de encontrar a Dios, porque queremos encontrarlo con todo nuestro corazón, tranquilos que nos lo vamos a topar. El que esté en la iglesia buscando otros intereses, tranquilo, que ya sabe lo que le va a tocar. Porque el diablo aprovecha todo. Alguien que está en la iglesia con mezquinos intereses de no amar a Dios con todo su corazón, de no vivir solamente para Él y se esté esforzando en esto y en descubrir su verdad, tranquilo que ya sabe cuál va a ser el pago. Y esto San Pablo se lo dice claramente a los atenienses. Por eso es necesario convertirnos a Él, porque Él tiene determinado un día para juzgar el universo con justicia. Y no será la justicia de los hombres, no es la justicia, gracias a Dios. Ayer lo veíamos cómo será el Espíritu Santo quien venga a convencernos en lo que es justo, no en lo que piensen unos cuantos. Hay gente que se está dejando engañar muy fácilmente por predicadores que tienen apariencia y maquillaje de santidad, pero es puro maquillaje, no es real, puro maquillaje, porque es que vestirse externamente de cristiano, eso es facilísimo. Tener expresiones externas de piedad, eso es muy fácil. Por eso nosotros nos podemos dejar embaucar. Y cada vez en estos tiempos, miren, qué bello es el Señor. Qué bello, que nos da la garantía de su paz y de su consuelo aquí dentro en el corazón. ¿A uno de qué le sirve ganarse el mundo entero? Es decir, ganarse a todos los hombres y por dentro estar bien perturbado de conciencia. Porque no está haciendo las cosas bien, porque no está orando bien, porque no está orando. ¿De qué le sirve a uno aparentemente ganarse a los demás y por dentro tener la conciencia que le está diciendo por allá, mire, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es? Eso es muy terrible. Es mejor tener en contra todo lo externo y tener pacífica la conciencia. Y tener pacífica la relación con Dios. Es mejor eso que ganarse uno. ¿De qué le sirve al hombre ganarse a todos los hombres de esta tierra si se pierde a sí mismo? Porque vendrá un día del juicio y todos terminaremos ante Él. Y será Él quien como en un espejo nos muestre. Por eso es mejor pedirle al Señor que ese juicio se realice ya en nuestra conciencia, que nos lo adelante, no lo pueda adelantar, con una iluminación de conciencia bien fuerte, para darnos cuenta y arrepentirnos y buscar la redención y convertirnos al Señor. ¿Por quién? ¿Cómo hará este juicio? Dice, por medio de un hombre, el cual ha de juzgar el universo con justicia. Por medio de un hombre designado por Él, por Dios, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Está hablando de Cristo. Y esta parte no se la resistieron. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión.
Esto resulta siendo un escándalo. Y a San Pablo esto no lo detuvo. Siguió predicando. Él sigue. Nada puede detener la fuerza del Señor. Por eso el salmista se alegra, porque la fuerza, el amor, el ímpetu de Dios se impone sobre toda resistencia. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, ejércitos celestes, reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y den culto a Él. En fin, nuestra salida siempre es el Señor, lo tenemos a Él, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Vivamos todos de cara al Señor y verán cómo va a ser de tranquila, de pacífica, de alegre, de gozosa la vida. Solo es lo que nos piden, alabar al Señor, glorificarlo a Él, vivir para Él. De eso nunca nos vamos a arrepentir, de determinarnos radicalmente por el Señor, por encima de lo que sea. De eso nadie se arrepentirá, ninguno de nosotros se arrepentirá. Y no cesemos de darle el culto, el mayor culto de alabanza que es la Eucaristía, el mayor culto de obediencia al Señor que es la Eucaristía, el mayor culto de comunión para nosotros los católicos, de vida comunitaria, que es la Eucaristía. Es un regalo muy grande. Que el Señor es bueno con nosotros y es tierno, eso no hay duda. Cómo nos da todos los días el regalo de la Santa Eucaristía sin merecerlo. Estamos ante la salvación y por eso convirtámonos a Él de todo corazón y asumámoslo a Él con toda nuestra alma, que si el Señor nos encuentra recibiéndolo devotamente y con amor en la Eucaristía, ya, eso es suficiente para que se enmiende toda nuestra vida. Si lo hacemos con el corazón y creyendo que este es el mandato más grande de nuestro Padre Celestial, porque es Cristo quien nos resucita.